Solo oír el nombre de Oak Island provoca una extraña oleada de adrenalina en cualquiera que conozca la leyenda. Han pasado más de 228 años, pero la gente sigue susurrando la misma pregunta. Amigo, ¿cuál es el verdadero secreto? ¿Qué hay realmente enterrado ahí abajo? Y hoy, hace literalmente una hora, una actualización ha estallado en Internet y ha conmocionado a todos los que la observaban. Imagínese el momento. Alrededor de las 2 a.m., los investigadores cercanos al pozo del jardín activan una alerta de emergencia. Los sensores de vibración del suelo comienzan a vibrar violentamente como si algún objeto masivo en las profundidades se hubiera desplazado de repente. Rick Lagina acude en persona al lugar y ordena al equipo de cámaras que empiece a grabar inmediatamente. Ahora dice, tal vez lo que hemos estado buscando todos estos años por fin está a punto de aparecer. Baja. El aire de abajo es totalmente distinto, denso, frío y metálico. A medida que el haz de la linterna se abre paso a través de la oscuridad, un tenue resplandor comienza a brillar por las paredes, casi como si algo antiguo hubiera sido pulido y escondido aquí hace incontables siglos. De repente aparece un estrecho pasadizo, y en su extremo se asienta un bloque de piedra perfectamente tallado. El doctor Spooner, estupefacto, suelta que esta construcción no puede ser natural. Es la obra inconfundible de alguna civilización olvidada. Y entonces llega el giro que nadie esperaba. Se detecta una cámara detrás de la piedra que muestra una firma de calor inusual, como algún tipo de dispositivo metálico o máquina en el interior todavía está caliente. Y la mayor sorpresa. Un miembro del equipo murmura: si esto es lo que creo que es, la historia está a punto de cambiar para siempre. Y escucha, el 70% de las personas que ven el vídeo aún no se han suscrito. En serio, hermanos, si quieres saber la verdad sobre Oak Island, solo necesitas un segundo para suscribirte. De lo contrario, te perderás la próxima actualización masiva y no vuelvas después diciendo que nunca te avisamos, hermano. Las imágenes que siguen están a punto de poner patas arriba todo lo que creías saber sobre Oak Island. Comienza el frenético sprint de medianoche de la tripulación. Es tarde, el aire está fresco y una extraña quietud se apodera de la isla. De repente las alarmas suenan en la sala de control y la radio de Rick emite una llamada de emergencia. Todo el mundo al pozo. Ahora. Sin dudarlo, todo el equipo salta a los camiones y todoterrenos atravesando a toda velocidad el escarpado camino. La oscuridad es tan densa que solo los finos haces blancos de los faros la atraviesan. A medida que se acercan al lugar, la atmósfera cambia por completo, como si el propio aire sintiera que se acerca algo extraordinario. El miedo se refleja en los rostros de los trabajadores, pero la emoción es igual de intensa, una energía que Oak Island no había sentido en 228 años. Las linternas se encienden mientras todos corren por el sendero lateral, esquivando barro, madera rota y piedras sueltas hacia el pozo del jardín. Rick y Marty prácticamente corren intercambiando palabras sin aliento. Sea lo que está causando, esto es enorme. Detrás de ellos, los técnicos se apresuran a avanzar, llevando maletas metálicas llenas de escáneres térmicos, medidores de presión y herramientas de emergencia. La fría brisa nocturna mezclada con los haces de luz de las linternas crea una escena espeluznante propia de una película de terror. Sin embargo, nadie se detiene. Al llegar al pozo, el equipo detecta débiles huellas y piezas de equipo caídas, pruebas de que los trabajadores subterráneos se asustaron cuando los sensores se activaron. Las linternas parpadean en el suelo, proyectando sombras distorsionadas que hacen casi imposible saber dónde está el verdadero peligro. Pero nadie se echa atrás. La curiosidad es más fuerte que el miedo. Cuando el equipo se reúne en la entrada, Rick ordena a todos formar un círculo y dice que lo que haya sacudido el suelo no era natural. Vamos a bajar. Vamos a obtener respuestas. El equipo intercambia asentimientos silenciosos, llenos de miedo, anticipación y una innegable sensación de que esta noche es diferente, que algo monumental está esperando abajo. Nadie sabe lo que encontrarán, pero todos comprenden que no es una noche cualquiera. Entonces llega la vibración.
Cuando el equipo se acerca al pozo del jardín, un leve temblor recorre el suelo. No es el temblor causado por la maquinaria. Es algo más estable, más rítmico, casi como un lento latido del corazón. Los miembros del equipo se arrodillan, presionan el suelo con las palmas de las manos e intercambian miradas atónitas. Nadie puede dar sentido a lo que está pasando a estas horas. Rick grita que todo se apague. En cuestión de segundos, grúas, bombas, taladros. Todas las máquinas enmudecen. Normalmente las vibraciones se desvanecerían inmediatamente. Pero esta vez, en el momento en que la maquinaria se detiene, el temblor se hace aún más notable, como si algo enorme se estuviera moviendo muy por debajo en una cámara oculta. Marty se agacha y escucha. «Hermano, esto no es mecánico», dice con la voz entrecortada por el miedo y la excitación. Sea lo que sea, no es natural. Los miembros de la tripulación despliegan sensores en tierra y monitorizan las lecturas en directo. Los monitores muestran frecuentes micropicos y, lo más inquietante, la frecuencia se mantiene perfectamente estable como un pulso. El doctor Spooner aprieta la mano contra la pared de tierra y murmura: «O algo se ha movido, o algo se está despertando ahí abajo». Las palabras dejan helada a toda la tripulación. Todos se preguntan en silencio si la antigua estructura de la que se habla en las viejas leyendas podría finalmente estar agitándose, o incluso abriéndose. Pasan los segundos y el temblor no se detiene. Unas leves ondas se mueven por el suelo lo suficiente para hacer temblar una pequeña botella de agua. El cámara susurra: «Chicos, hay alguien ahí abajo». Y en ese momento, la escalofriante posibilidad golpea a todo el mundo. Tal vez esto no sea solo un temblor. Tal vez es una señal. Ahora, de pie a la entrada del pozo del jardín, la atmósfera vuelve a cambiar. Un fuerte viento sopla en la isla. Pero dentro del pozo hay tanto silencio que parece como si el aire se hubiera congelado. Rick se coloca primero el arnés, Marty le sigue, y Spooner se pone los guantes ya preparado. Cuando la jaula del ascensor se bloquea para descender, una tensa mezcla de miedo, excitación y la inconfundible sensación de que no hay vuelta atrás cruza sus rostros. El ascensor desciende. En cuestión de segundos, la luz de arriba se desvanece en la oscuridad. Cada pequeña sacudida reverbera a través de la jaula, creando la inquietante sensación de que todo a su alrededor se estrecha. A medida que se hunden más, un olor agudo y metálico llena de repente el hueco olor a hierro y a tierra húmeda y fría. Rick susurra: «¿Hueles eso? Es nuevo. Eso no estaba aquí la semana pasada». Unos metros más abajo, el aire se vuelve helado, tan frío que Marty se frotó las manos y dijo: «Amigo, alguien está dirigiendo». «Ah, sí». Spooner intentó reírse, pero incluso su voz temblaba ligeramente. El repentino frío en el aire significaba que debía de haber una abertura oculta o una cámara subterránea que acababa de abrirse. Esta era la pista que el equipo había estado esperando durante años. A medida que descendían cerca de los muros, sus linternas se posaban en viejas vigas de madera, algunas de las cuales parecían peligrosamente dobladas. Pero el verdadero susto llegó cuando apareció una nueva grieta en una viga, como si algo pesado se hubiera deslizado hacia abajo. Spooner habló inmediatamente. «Esto no es un asentamiento natural». Algo se movió. Hubo un momento de silencio sepulcral en la jaula del ascensor. Cuando la jaula se acerca por fin a la plataforma inferior, el aire de abajo se vuelve aún más frío y el olor metálico se intensifica. En cuanto las linternas se posan en el suelo, queda claro que la tierra ha sido removida, como si alguien acabara de arrastrar algo por debajo. Abriendo la puerta de la jaula, Rick simplemente dice: «Lo que sea que haya pasado debajo de este pozo ocurrió recientemente y estamos a punto de verlo». Lo primero que detuvo al equipo al bajar al pozo del jardín fue el incesante pitido de los sensores. El técnico cogió una pantalla portátil y se la mostró a Rick. En la pantalla se leía claramente: «Nueva cavidad detectada». Esto significaba que de repente se había formado un vacío en algún lugar del suelo. Spooner retiró inmediatamente la tierra con la mano, comprobó la muestra y dijo: «La tierra está fresca». Se movió un poco antes.
Al oír esto, tanto Rick como Marty se quedaron estupefactos, ya que allí no se había excavado en las últimas 24 horas. Cuando las luces de la tripulación se posaron en la pared izquierda, se reveló una extraña abertura. Anteriormente esta zona estaba llena de tierra completamente sólida, pero ahora se había formado allí una pequeña forma parecida a un arco. Los sensores confirmaron que no se trataba de un derrumbe natural, sino del inicio de un túnel propiamente dicho. Inmediatamente se sacó un mapa, y todo el mundo vio que nunca había una marca de túnel en este lugar en ningún registro histórico o moderno. Rick dijo suavemente: «Si este túnel no lo hemos hecho nosotros, ¿quién lo ha hecho?». Los trabajadores removieron la tierra a mano, y luego con pequeñas herramientas, y en pocos minutos la abertura quedó despejada a 1,5 metros aproximadamente. El túnel era tan liso que parecía como si alguien lo hubiera tallado a propósito. Una ligera y fresca brisa soplaba desde el interior, la misma brisa que proviene de una estructura subterránea profunda. Marty encendió una linterna y dijo: «Chicos, esto es grande. Este túnel realmente va a alguna parte». Cuando el túnel se despejó, las paredes se hicieron claramente visibles, y ese fue el momento que dejó atónito a todo el equipo. Las paredes tenían líneas perfectamente rectas, tan perfectas que parecían cortes láser del siglo XXI. Spooner se quitó los guantes, puso la mano en la pared e inmediatamente dijo: «Son marcas de herramientas, pero no de los años 1600 o 1700. Esta tecnología no existía entonces». En algunos lugares también se apreciaban marcas de quemaduras, como si se hubiera utilizado un calor intenso o algún tipo de herramienta similar a un soplete en la pared. Rick examinó detenidamente una sección de la pared y dijo: «Mira esto, no falta ni 1 milímetro». El área era tan simétrica que incluso Marty se quedó sin palabras. Ninguna pala anticuada cincel o herramienta manual podría haber creado líneas tan perfectas. El cámara del equipo estaba grabando continuamente, y su voz fue captada en silencio. «Chicos, ¿estáis diciendo que alguien utilizó herramientas avanzadas aquí abajo hace cientos de años?». Spooner se limitó a responder: «O herramientas avanzadas o gente avanzada». Las paredes del túnel tenían pequeñas hendiduras con un espaciado uniforme, como si algún dispositivo desconocido hubiera aplicado presión cada pocos centímetros. Esta técnica se utiliza en la ingeniería moderna para la estabilización de rocas, pero no existía hace siglos. Marty golpeó ligeramente un punto con un martillo. El sonido no era hueco en absoluto, sino más bien como un refinado trabajo de cincel. Estaba claro que no se había hecho al azar. El túnel parecía descender unos 3 metros, y más allá la oscuridad era tan densa que ni siquiera una linterna podía penetrar del todo. También se sentía una sutil vibración en el flujo de aire, como si hubiera una cámara oculta en algún lugar más adelante. Rick se volvió y dijo al equipo: «Sea lo que estábamos pensando, es más complicado que eso». A juzgar por las marcas y señales de quemaduras en las paredes, parecía que el túnel no tenía siglos de antigüedad. Podría ser incluso más antiguo o sofisticado. La idea en sí era tan inquietante que la tripulación no podía serenarse. Cada marca contaba una nueva historia, y cada historia dejaba una única pregunta: si nosotros no construimos este túnel, ¿quién lo hizo? ¿Y con qué tecnología? Avanzando lentamente por el interior del túnel, la tripulación sintió de repente como si la oscuridad que había delante ocultara un gran objeto. Cuando el haz de luz de la linterna chocó contra la esquina de la pared, surgió una pesada sombra, y en cuestión de segundos toda la estructura se hizo visible. Los pasos del equipo se detuvieron. Ante ellos se alzaba un enorme bloque de piedra cortado con tanta precisión, con una forma tan perfecta que a primera vista cualquiera diría: «Esto no puede ser natural». Rick levantó el soplete y todo el bloque se bañó en luz. Sus bordes estaban afiladísimos y cada esquina aparecía perfectamente alineada con una precisión de 15 centímetros. El Dr. Spooner extendió la mano y tocó el bloque. La superficie era sorprendentemente lisa. Ni suciedad, ni erosión, ni desgaste natural. Spooner se acercó y comprobó las medidas de las esquinas, y sus ojos se llenaron de confusión y asombro. Habló despacio y con claridad: «La naturaleza no hace esto». Al oír esta frase, la tripulación se quedó completamente en silencio.
Parecía como si alguien hubiera bloqueado todo el aire del túnel. Este bloque mostraba una artesanía que no solo era rara, sino que podía invertir líneas temporales históricas. El bloque medía aproximadamente 2 metros de alto, 4 de ancho, y tenía una profundidad desconocida. En la superficie se apreciaban tenues líneas paralelas, como si hubiera sido moldeada por una herramienta o máquina de corte avanzada. Marty la golpeó ligeramente en broma, pero el sonido fue completamente antinatural. Un eco hueco y metálico distinto de cualquier piedra normal. Entonces Spooner hizo otro comentario chocante. «Esto no es del derrumbe. Alguien lo puso aquí intencionadamente». Rick ordenó inmediatamente al equipo que trajera una cámara térmica para comprobar qué había detrás del bloque. El técnico instaló el dispositivo y encendió la pantalla térmica, y la imagen que apareció en la pantalla hizo que el corazón de todos se detuviera literalmente por un instante. Justo detrás del bloque se veía claramente una cavidad de forma ovalada, una cámara de unos 3 o 4 metros de largo con una firma de calor completamente distinta a la del resto del túnel. Lo más sorprendente era que en el centro de la cámara brillaba un punto de color naranja rojo como un objeto caliente. Esta temperatura parecía como si algún objeto metálico aún retuviera calor. El aire del interior del túnel había estado frío durante siglos. Así que, ¿de dónde procedía este calor? Marty buscó y preguntó. ¿Hay alguien ahí abajo? Pero Spooner, observando la pantalla, respondió. No, esto no es una persona. Esto es un objeto. El patrón de la firma de calor era constante, lo que significaba que no indicaba nada biológico. Rick habló tenso. Se trata de un artefacto o de un cofre sellado en el que el metal está reaccionando. Los rostros de la tripulación empezaron a darse cuenta poco a poco. ¿Cómo podía algo construido hace siglos seguir produciendo calor? El técnico amplió la imagen y el contorno de la cámara se hizo aún más claro. Paredes lisas, una forma ovalada casi perfecta y ese punto caliente incandescente en el centro. Una estructura así era imposible en una mina medieval o en un túnel pirata. Quienquiera que construyera esto tenía conocimientos de ingeniería que no asociamos con los años 1600 o 1700, dijo Spooner. Las linternas volvieron al bloque de piedra y ya no parecía solo un obstáculo. Parecía una puerta deliberadamente colocada allí para evitar que la verdad de la cámara escapara. Y el calor ese era el verdadero misterio. Rick miró la pantalla una última vez y dijo, «No estamos viendo solo un túnel, estamos viendo pruebas de algo vivo o activo». Debajo de Oak Island, cuando empezaron los preparativos para retirar el bloque de piedra, toda la atmósfera cambió de repente. Mientras el equipo instalaba las pesadas palancas, los empujadores hidráulicos y las cuñas, las luces de todo el túnel empezaron a atenuarse de forma extraña. Al principio pareció un problema del generador, pero el técnico confirmó inmediatamente que la corriente era estable. Las luces no deberían parpadear. Al oír esto, una ligera expresión de temor apareció en los rostros de todos. Las luces de Oak Island nunca se habían atenuado tan repentinamente durante su uso, especialmente en el interior del túnel. Cuando las herramientas comenzaron a presionar el bloque, el primer empujón fue normal. Pero al segundo siguiente, la herramienta hidráulica dejó de funcionar como si alguien hubiera aplicado fuerza desde dentro y la hubiera atascado. La tripulación se puso tensa, ya que un atasco de este tipo se produce cuando el objeto que se encuentra delante es muy denso o está colocado muy apretado. El propio Rick se adelantó y ajustó la herramienta, pero el resultado fue el mismo. Dijo en voz baja, «Se resiste como si no quisiera moverse». Spooner apoyó la mano en la pared y sintió que el aire del túnel se enfriaba de repente, junto con una ligera vibración alrededor del bloque, un pulso casi cardíaco. Marty rió tímidamente y dijo, «Hermano, no me digas que esta cosa está viva». Pero nadie se rió. La tensión había alcanzado su punto álgido. Las luces empezaron a parpadear. Con cada parpadeo todo el equipo hacía una pausa de un segundo, como si temieran que el momento siguiente les sumiera en una oscuridad total. Las cámaras también empezaron a grabar ruido estático, como si hubiera una perturbación en el aire. Rick respiró hondo y dijo, «No hay vuelta atrás. Empuja de nuevo. Este bloque se abrirá».
Al tercer intento, cuando las herramientas se aplicaron a la máxima presión, el bloque emitió un sonido de golpeteo muy débil y a continuación empezó a moverse lentamente de su sitio. El sonido provocó escalofríos en todos los presentes. Fue como si una puerta sellada durante siglos se abriera por fin. El bloque retrocedía milímetro a milímetro y con cada movimiento el polvo metálico comenzaba a esparcirse por el aire. Unos segundos después, el bloque se inclinó ligeramente y en ese mismo instante, una fuerte ráfaga de viento brotó de repente de su interior. El aire era completamente diferente, frío, pero con un tinte metálico, como si por fin se estuviera escapando el aire de hace siglos. La tripulación se cubrió instintivamente la cara, pero sus ojos se clavaron en la oscuridad que se abría tras el bloque. Esto ya no era solo un túnel, era un mundo oculto. Tan pronto como la abertura se hizo evidente, Rick iluminó el interior con una linterna, y lo que vieron literalmente congeló a todos. Unos tenues reflejos dorados rebotaron en las paredes de la cámara, como si un objeto brillante reflejara la luz. Poco a poco el polvo empezó a asentarse y apareció una caja metálica en el centro de la cámara. La caja estaba semienterrada en el suelo, pero su superficie superior era claramente visible, liso de tono dorado oscuro y algunos grabados en los bordes. Parecía tan antiguo como si fuera una reliquia sagrada de una civilización perdida. También se apreciaba un tenue calor en la superficie. Las lecturas del escáner térmico eran correctas, en realidad, la caja aún estaba caliente. Este era el punto más confuso. ¿Cómo podía algo de siglos de antigüedad estar todavía caliente? Marty se acerca con una linterna y susurra: «Chicos, esto no es un cofre ordinario». Spooner lo observa y dice: «Esto es ingeniería. No es obra de piratas. Es algo mucho más antiguo». El aire de la cámara se sentía espeso y cargado, como si hubiera alguna energía atrapada. Rick entra despacio y, acercándose a la caja, dice: «Sea lo que hay en esta caja, la historia está a punto de cambiar». Las linternas estaban fijas en la caja metálica, y toda la tripulación estaba perdida en el pensamiento de que tal vez el mayor secreto de Oak Island, el mayor secreto, estaba ahora ante sus ojos. Al entrar en la cámara, lo primero que observamos fue la misteriosa caja metálica. A primera vista parecía un viejo cofre del tesoro, pero en cuanto la linterna la iluminó directamente se reveló la verdadera identidad de la caja. Su superficie era de un rojo apagado, y extrañamente no tenía nada de óxido. Ningún metal sobrevive durante años en los húmedos túneles de Oak Island, pero esta caja parecía casi intacta. Rick se puso los guantes y tocó el borde de la caja, e inmediatamente retrocedió, ya que el metal se sentía ligeramente caliente. Resultaba desconcertante cómo un objeto conservado en un espacio sellado tan antiguo podía seguir estando caliente. La superficie era lisa, pero en las esquinas había grabados débiles y profundos. Al cambiar el ángulo de la linterna, los símbolos se hicieron claramente visibles. Se parecían a las cruces templarias, pero parecían aún más antiguas. Spooner se inclinó más cerca para observar los símbolos y dijo con voz tranquila: «No son marcas piratas, son tallas mucho más antiguas y avanzadas». La tripulación guardó silencio durante unos segundos, ya que la conexión entre Oak Island y los caballeros templarios siempre había sido un rumor. Pero los grabados de esta caja demostraban que tal vez la leyenda no era solo una historia, sino la realidad. La profundidad y precisión de los grabados hacían pensar que habían sido realizados con alguna herramienta avanzada. El técnico sacó inmediatamente un escáner portátil de inteligencia artificial y empezó a trazar mapas de alta resolución de la superficie de la caja. Cuando el modelo 3D empezó a aparecer en la pantalla, empezaron a surgir muchos detalles sorprendentes. Los grabados no estaban solo en la parte superior, sino en un patrón continuo, a través de toda la caja, como un antiguo mensaje codificado. Rick susurró: «Esta caja no es solo almacenamiento, fue hecha con un propósito». Ahora llegaba el gran momento, el análisis del material. El técnico colocó el escáner XRF sobre la caja, y en unos instantes empezaron a aparecer las lecturas. Los ojos de todos se abrieron de par en par ante los datos, ya que la composición de la aleación
no se encuentra en ningún otro lugar de Nueva Escocia, por no hablar de toda la región atlántica. Esta combinación de alto contenido en cobre y rara mezcla metálica solo se ha encontrado históricamente en el Mediterráneo o en Oriente Próximo. Spooner leyó la pantalla del escáner y dijo claramente: «Este metal no es de aquí, no es de Norteamérica». Marty preguntó asombrado: «Entonces, ¿quién lo trajo aquí?». El técnico respondió despacio: «La coincidencia más cercana es Siria-Turquía o la región de Chipre, o la Pata-Alata». Oír esto hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de la tripulación, ya que significaba que alguna civilización antigua había llegado a este lugar y que habían escondido aquí algo que sigue activo hoy en día. El escaneo de la IA también reveló la estructura interna de la caja. La caja tenía un denso núcleo metálico en el centro, rodeado de compartimentos huecos. No parecía un arcón decorativo. Estaba diseñado con una simetría maquinal. Parecía que la caja estaba diseñada no solo para contener, sino para sellar algún mecanismo o reliquia protegida. Rick volvió a poner la mano sobre la cálida superficie de la caja y dijo en voz baja: «Si esto es de origen mediterráneo, lo que haya dentro podría cambiar toda nuestra historia». Las linternas de la tripulación se centraron en la caja como si todos estuvieran absortos en una sola pregunta. ¿Cómo llegó aquí esta caja? ¿Quién la hizo? Y una pregunta aún mayor: ¿qué hay dentro? Ahora el misterio de Oak Island no era solo una historia de tesoros de oro, se había convertido en una señal de que tal vez la isla guardaba rastros de la civilización más antigua y oculta de la historia. Y esa caja caliente era la primera puerta a ese secreto. La tripulación aún se estaba recuperando del shock que supuso el descubrimiento de la caja metálica cuando la unidad de sensores del técnico empezó a mostrar de repente otra lectura extraña. La pantalla mostraba picos continuos procedentes de una parte de la pared trasera de la cámara, donde no se veía ninguna abertura. Rick se acercó, apoyó la mano en la pared y escuchó. El sonido era completamente hueco, como si hubiera un espacio vacío en el interior. Spooner activó inmediatamente el escáner de penetración en el suelo, y en cuestión de segundos, el contorno de un pasadizo largo y estrecho apareció claramente en la pantalla. La lectura de profundidad del escáner provocó escalofríos a todos. Este nuevo túnel se adentraba a unos 12 metros bajo tierra y giraba en una dirección desconocida. Lo más sorprendente fue que este túnel no existía en ningún mapa GPS oficial, dibujo de archivo o documento histórico de Oak Island. Rick comprobó el mapa repetidas veces y luego exclamó incrédulo: «Esto lo cambia todo». Había emoción y miedo en su voz, porque una señal así significaba que había una estructura bajo la isla de la que nadie sabía nada. El mapeo de la IA confirmó que el túnel era perfectamente recto, casi alineado con láser, y sus paredes eran tan lisas como una cámara. No era el típico túnel minero. Algunos miembros de la tripulación especularon que podría ser una ruta de escape, un túnel ceremonial, o parte de algún diseño de ingeniería raro. Pero Rick sintió que este túnel abriría el siguiente capítulo de la historia conectado a la caja. Se preguntó si en caso de haber una reliquia aquí, tal vez otro túnel podría conducirla a una bóveda central. Mientras el equipo se preparaba para investigar este nuevo túnel, la actividad aumentó repentinamente en la superficie. Se oían pasos desde arriba y un trabajador descendió y dijo: «Rick, tienes que subir. Ahora». La tripulación no entendía lo que había pasado, pero el tono era tan serio que todos se sintieron tensos de inmediato. Rick y Marty se dirigieron al piso de arriba y al salir vieron algo que no esperaban. 2 todoterrenos negros estaban aparcados cerca de la entrada con las lunas totalmente tintadas y sin identificadores. Vehículos como estos suelen ser utilizados por agentes de campo del gobierno o contratistas privados de defensa. Cerca de los todoterrenos había 3 funcionarios desconocidos con chaquetas oscuras, cuyo lenguaje corporal indicaba claramente que habían venido a tomar el control. Uno de ellos paró a Rick y le dijo sin rodeos: «A partir de este momento sigues el protocolo de zona restringida». Rick y Marty estaban en estado de shock.
Oak Island es propiedad privada y una presencia tan repentina del gobierno aquí no es normal. Los funcionarios prohibieron al equipo de cámaras hacer tomas y colocaron cubiertas en algunos equipos como si no quisieran que se filtrara ninguna filmación del túnel o de la reliquia. Su tono no era muy amistoso, en parte ordenado y en parte amenazador. Marty les preguntó por qué, pero la respuesta fue vaga. Esta zona está ahora bajo observación temporal. Continúen su trabajo, pero con limitaciones. Al oír esto, la tripulación se sintió aún más incómoda, ya que significaba que alguien había transmitido la información a los superiores en cuanto se dio la alerta de emergencia. Spooner susurró al oído de Rick: si el gobierno está aquí, ya sabían que había algo bajo esta isla. Los funcionarios dieron instrucciones de mantener selladas ciertas zonas y se dijo al equipo que no filtrara ninguna información. Rick estaba visiblemente frustrado, pero sabía que una confrontación no conseguiría nada. Simplemente dijo: «Llevamos años aquí y no vamos a parar ahora». Los funcionarios se miraron entre sí, pero nadie dio una respuesta directa. Su presencia era en sí misma una advertencia. La tripulación volvió a bajar, pero el ambiente había cambiado por completo. Había existido la emoción del misterio, pero ahora había una fuerte presión sobre ese misterio, como si alguna fuerza poderosa no quisiera que la verdad real sobre Oak Island saliera nunca a la luz. Rick dirigió su linterna hacia la cámara por última vez y dijo en voz baja: «Si están aquí, eso significa que estamos aún más cerca de la verdad». La investigación de la cámara seguía en marcha cuando de repente una alerta roja parpadeó en el monitor principal del equipo de cámaras error de archivo metraje corrompido. Rick y Marty corrieron hacia la pantalla, pero la parte crucial se había corrompido y desaparecido. Parecía como si alguien hubiera borrado intencionadamente ese segmento de la grabación. La tripulación entró en pánico comprobando las grabaciones alrededor, pero la corrupción solo estaba en la parte donde la caja metálica y el segundo túnel eran claramente visibles. Rick dijo con voz temblorosa: «Esto no tiene sentido, acabamos de grabar». Spooner también estaba confundido, pero había miedo en su rostro, como si creyera que esto no era una coincidencia. Marty vio el resto de la grabación en avance rápido, y donde empieza la corrupción se oía un débil zumbido mecánico de fondo. Nadie podía decir si el sonido procedía de la caja o del túnel. El estado de ánimo de la tripulación de repente se volvió emocional, las marcas de la caja su calidez. El túnel oculto, la llegada del gobierno, hacía poco tiempo, todo ello hacía parecer que el equipo se hallaba ante una verdad histórica monumental. La voz de Rick era pesada mientras decía: «Si esta es la verdadera bóveda Templar, entonces la historia del mundo será literalmente reescrita». Al oír sus palabras, todo el equipo se quedó en silencio durante unos segundos porque ese pensamiento era a la vez el más aterrador y el más emocionante. Las luces volvieron a parpadear ligeramente y el aire del túnel se volvió aún más frío. Era como si la propia Oak Island advirtiera de que lo que había delante no era solo un tesoro, sino algo mucho más grande. La cámara se desplazó lentamente fuera de la cámara y se oyó la voz grave del narrador: «¿Está Oak Island por fin resuelta, o la verdadera historia no ha hecho más que empezar?»